Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los estudiantes de la CERSOCEN de la Universidad Nacional de Caguazú por la invitación para realizar esta ponencia que vamos a estar hablando hoy, justamente que se conmemora el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y qué mejor que hablemos de lo que es la depresión, específicamente en estudiantes de la carrera de medicina. Lo importante sería entonces manejar los conceptos para que nosotros podamos decir si estamos dentro de lo que es un cuadro depresivo o no. Y que para conocer entonces es importantísimo manejar la terminología de la psicología dentro de la bibliografía, que es el CIE-10, donde justamente se lo conoce como F32. A la depresión de esa manera se lo categoriza. ¿Y qué es depresión? Entonces nosotros tenemos que manejar el concepto. Bueno, es importantísimo entonces que podamos manejar la conceptualización específica de lo que es una depresión. Entonces, vamos a conocer un poco. La depresión nos dice que es un trastorno frecuente que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido. La persona, por sobre todo, tiene una pérdida total del placer o del interés en todas las actividades que lo venía realizando. Esto puede desarrollarse de una manera repentina o puede también justamente ir desarrollándose de una manera mucho más paulatina. Entonces, es importantísimo manejar estas conceptualizaciones para que nosotros podamos decir si estoy o no dentro de lo que es ya el inicio o de una depresión. También nos dice que justamente se puede desarrollar ciertas manifestaciones somáticas o cognitivas. ¿Cuáles son esas manifestaciones somáticas? De repente yo empiezo a sentir dolores corporales como dolor de cabeza, caída de cabello, de repente me muerdo mucho las uñas, de repente estoy con ciertos dolores como si fuera que tengo un ataque cardíaco, un dolor precordial. También nos dice que hay un cambio de peso. Esto puede ser un aumento, puede aumentar de peso o también puede disminuir, puede ir bajando de peso paulatinamente de esta persona. Tiene alteraciones de sueño, insomnios y las cognitivas que le cuesta muchísimo a esta persona justamente concentrarse. Es como si fuera que está ida. ¿Con qué frecuencia se puede desarrollar o en qué tipo de población se da más? La depresión nos dice que se da más en mujeres que en varones. La bibliografía también habla de cuándo inicia, o muchas veces podemos decir, pero ¿cuándo inicia? Yo estoy de repente en una edad donde me puede dar de repente una depresión. La bibliografía habla de que la edad media del inicio suele ser alrededor de los 25 o 30 años de edad en ambos sexos. Pero es importante también lo que lanzó hace poquito la Organización Mundial de la Salud, en donde se da mucho más ahora en escolares, en niños, se da mucho más también en los adolescentes y en las personas de tercera edad. O sea que al final muchas veces puede ocurrir en cualquier edad. Lo importante muchas veces acá es que el personal de salud o ese estudiante de la carrera de medicina, cuando opta por su carrera, tiene que amar la profesión, tiene que tener el amor a la profesión, vocación por sobre todo, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que el médico se recibe, va a estar trabajando en un área específicamente o va a estar rodeado siempre de todo lo que es la parte de la enfermedad, de la tristeza, muerte, agonía, mucho estrés. Entonces, por eso lo primordial es que uno pueda conocerse específicamente y en realidad pueda amar la profesión. El ámbito de la salud es bastante estresante. Entonces, eso es uno de los puntos primordiales que yo siempre les digo a mis estudiantes, que tienen que amar la profesión. No solamente la profesión del área de medicina, sino también de todas las profesiones en sí, pero específicamente lo que es en el ámbito de la salud.
Bueno, hablaba justamente acá de lo que es el personal de la salud, no solamente el médico, la enfermera, los paramédicos, siempre están en constante estrés. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces? La persona no exterioriza, no se comunica de una manera efectiva, no quiere hablar de repente de sus problemas, aunque hoy en día, por suerte, ya se está sacando un poquitito más de lo que es el tabú, de lo que la gente muchas veces habla, o la población en sí, que ir al psicólogo muchas veces es porque uno está loco. Entonces, eso siempre debemos tener en cuenta que hay profesionales que pueden ayudar en estos casos. No solamente el psicólogo, está también el psiquiatra y otros orientadores de repente que uno le puede ayudar eh, al mismo profesional en salir justamente de ciertas situaciones que le están agobiando y que no puede sobrellevar. Entonces, por eso nos dice que llevar la vida en los hospitales, en los consultorios, en las guardias, muchas veces nosotros debemos entonces tratar de comunicar eso, no solamente al profesional, sino también con la familia o con los amigos, para que uno pueda en realidad sobrellevar la situación. Y eso también, por sobre todo, va a hacer que uno le pueda atender de una manera muy efectiva y eficaz a los pacientes que va a llegar a consultorio o en las guardias. Entonces nos vamos a sentir plenos para poder atender de una manera, ya como decía, eficaz y efectiva a nuestros pacientes o futuros pacientes en este caso, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera también que puedan tener su cuadernito de anotación, ¿verdad? Para que puedan mirar un poquitito y ver si los signos y síntomas que vamos a estar viendo de repente hace que de repente algún familiar o algún conocido o alguien de repente pueda estar o no con depresión. Entonces, más de 3 o más de 5 de esas sintomatologías que vamos a estar viendo nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que decir, ojo, acá pasa algo. Yo necesito pedir ayuda, porque eso es importantísimo, pedir ayuda. Y vamos a iniciar. El primer síntoma que nos muestra justamente aquí es la impotencia. Me siento prácticamente sin poder resolver ningún tipo de situación que se me presenta. Es como si fuera que yo no puedo sobrellevar o responder a ciertas situaciones. Entonces, el primer punto es la impotencia. Luego viene la culpa. No, la persona prácticamente se culpabiliza de absolutamente todo. Dice, no, yo luego tengo la culpa de esa situación, yo luego no hice esto. Entonces, constantemente la persona se culpabiliza de absolutamente todo. 3, irritable. En todo momento está nervioso, no se le puede hablar, no se le puede decir absolutamente nada, porque la persona en un momento reacciona. Hay personas que no saben sobrellevar ciertas situaciones, entonces lo va acumulando, eso se va acumulando, todos esos sentimientos que está teniendo. Entonces hay un momento en que, o sea, en todo momento prácticamente esta persona es como si fuera que explota y está irritable en todo momento. Que también se puede dar el aislamiento social. Esto se da cuando la persona se encierra, no quiere salir, así como ya hablaba anteriormente, de esas actividades que lo venía realizando, ya no lo realiza, ya no quiere saber prácticamente absolutamente nada, por más de que los familiares le dicen, por más de que los amigos muchas veces le acompañen, la persona se aísla totalmente. También la falta de concentración, como ya venía hablando, la persona no puede concentrarse, no puede de repente al estudiar, no se le queda absolutamente nada. De repente en un examen también le da eso, ¿verdad? Que no puede concentrarse. Va en el examen, sabe absolutamente todo, pero luego se queda en blanco. Muchas veces dicen así los estudiantes, entonces eso es lo que ocurre. Que también se da pensamientos de muerte.
Esto es uno de los primordiales en un paciente deprimido que tienen que anotar. En todo momento está con pensamientos suicidas o pensamientos de muerte recurrente. Nos tiene que llamar la atención cuando algún compañero o compañera de repente va diciendo, yo ya no quiero vivir, no me siento bien, lo único que quiero hacer es desaparecer de la faz de la tierra, y te dice muchas veces que no quiere vivir, o sea, que ya no tiene sentido para él o para ella la vida. Entonces, punto primordial para que podamos decir, aparte de esto que estamos hablando, es el pensamiento recurrente del suicidio. También nos habla de los trastornos del apetito, que se puede dar en el caso de atracones, de comer excesivamente en todo momento, o en el caso de no comer absolutamente nada y estar en abstinencia total de lo que es algún tipo de comida o agua o bebida, ¿verdad? O sea que la persona no quiere saber absolutamente nada de lo que es la comida, ¿verdad? La falta de energía tienen, así como justamente muestra nuestro dibujito, que vemos a esa persona que está cabizbaja, que no tiene energía, que está totalmente apático, ¿verdad? En todo momento. O sea que eso tiene que ser un signo para nosotros de alarma si estamos viendo de repente algún compañero o compañera que está con esa situación en sí, ¿verdad? O colega, o de repente familiares, ¿verdad? También los problemas de sueño. Puede ser también el insomnio, que no puede conciliar justamente el sueño de esta persona. Por más de repente que esté con alguna medicación, no puede conciliar el sueño. Y por sobre todo que esta persona va con el tema de los abusos del alcohol, las drogas, se empieza a automedicarse, justamente por lo que estábamos hablando de pensamiento de muerte. O sea que, entonces es importantísimo todo esto que estamos viendo. Si estuvieron anotando, yo quiero que le vayan poniendo justamente, enumerando, para que puedan también entonces conocer y manejar esas situaciones, para que nosotros también seamos psicoeducadores, como yo siempre le digo a mis alumnos, psicoeducar por sobre todo, no solamente a nuestro alrededor, sino a nuestros familiares en sí, de que esto no es algo que la persona pueda manejar, que esto no es algo que en realidad le puede pasar a cualquier persona, pero muchas veces se da mucho más en los profesionales del área de la salud. Bueno, hasta aquí entonces es importantísimo, espero que hayan anotado. Vamos a pasar un poco más y vamos a conocer las causas de la depresión. ¿Qué puede causar la depresión? Puede ser hereditario. Sabemos que hasta la tercera generación muchas veces nosotros podemos heredar, valga la redundancia, muchas patologías, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión arterial, ¿verdad? Pero también nosotros podemos heredar ciertos trastornos, ciertas enfermedades mentales. Entonces, debemos tener en cuenta eso de la herencia, hasta el bisabuelo, hasta la tercera generación prácticamente, podemos heredar ciertas patologías, ya sea somáticas o cognitivas. Eso es importante también manejar. Pero ¿qué también puede causar una depresión? De lo que ya estábamos hablando anteriormente, de las situaciones estresantes. Repito mucho el tema de la persona, muchas veces hay personas que son resilientes, que pueden manejar muchas situaciones estresantes, pero hay personas que no pueden. Entonces, por ejemplo, podría ser cierta situación estresante o cierta situación ambiental que se nos da en la vida cotidiana, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo alguna enfermedad, problemas económicos, que también podría ser uno de los factores primordiales. Y un ejemplo concreto de lo que estamos pasando absolutamente todos a nivel mundial, que es el COVID, no se está encontrando una solución, no se está encontrando la vacuna específica y hay mucha desesperación por muchas personas, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que nosotros debemos, como población en sí, ayudarnos, pasarnos la mano, porque eso nos caracteriza a nosotros los paraguayos, ¿verdad? Y a toda la ciudadanía, a nivel prácticamente mundial, yo creo que eso tendría que ser uno de los pilares, ¿verdad? El poder ayudarnos, el poder de repente decir, bueno, yo hasta acá puedo, yo necesito ayuda, necesito hablar, entonces eso debería también ayudarnos a nosotros a que podamos identificar ciertas situaciones de aquel compañero que está pasando algún problema o de aquel colega que está pasando por una situación muy estresante. Entonces, nosotros debemos de pasar la mano. Y cuando existe una herencia o una situación estresante, se producen lo que son los factores químicos, bioquímicos, que hace que la persona entonces pueda tener manifestaciones somáticas y también le pueda ayudar a aumentar esto, las situaciones estresantes y ocurre lo que es una, prácticamente no puede manejar la situación, entonces va teniendo ciertas patologías la persona. Debemos conocer también de manera ascendente cuáles son los tipos de depresión. Tenemos lo que es una depresión leve, la moderada y la severa. Cuando hablamos de una depresión leve, nos dice que se caracteriza porque los síntomas que presentan puede ser tristeza, muchas veces cierta apatía, la persona no tiene una autoestima, no se quiere. Entonces por eso yo les decía que es importantísimo que manejemos, que nos conozcamos entonces para saber también, ¿verdad? Cansancio excesivo, falta de interés, se desilusiona absolutamente de todo, pero una forma suave que no afecta a nuestra vida cotidiana. O sea, la persona está con estas características, pero puede manejar su vida cotidiana, se va al trabajo, convive con la familia, pero tiene ciertas características que está más o menos entrando en una depresión leve. Entonces también eso nos tendría que llamar la atención. Algunos dicen que lo llama distimia, no debe tomarse a la ligera, ya que en muchos casos conduce a una depresión crónica. O sea que tenemos que siempre tener en cuenta que esta depresión leve también puede llevar a una depresión moderada y luego a una depresión severa. ¿Qué es la depresión moderada? Nos dice que su intensidad va ganando fuerza respecto a la depresión leve, de forma que ya empieza a paralizar la vida cotidiana de la persona. Ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere prácticamente convivir con la familia, no quiere salir con los amigos, ya no quiere estudiar esta persona, no le interesa su vida educativa. Por eso, perdón, por eso nos dice que los síntomas como dolores musculares, motivo de la baja laboral, que puede darse también la dificultad para concentrarse, que puede hacer del trabajo diario un auténtico, muchas veces, malestar, no puede sobrellevar eso y por sobre todo siempre existe la baja autoestima, o sea, no puede manejarse, él dice que no va a poder sobrellevar la situación en sí. Luego tenemos lo que es la depresión severa. Aquí prácticamente la cantidad de los síntomas es mucho mayor, la persona ya no realiza ningún tipo de actividad, perdió totalmente el interés, no solamente de las actividades, sino también el interés por la vida. Como ya decía, tiene pensamientos recurrentes de suicidio por la desaparición de las fuerzas muchas veces físicas. O sea que la persona en todo momento está bastante desganado. Hasta aquí, de repente entonces, vimos lo que es la depresión leve, la moderada y la severa, para que podamos entonces manejar. También tenemos que conocer las 5 diferencias entre lo que es una tristeza y una depresión. Cuando en realidad yo puedo decir,
que estoy pasando solamente por un momento de tristeza, por un problema específico, pero que no tiene una duración máxima como lo que es una depresión. Entonces, ¿cuándo puede darse? La duración nos dice que la tristeza es pasajera y dura horas o días, mientras que la depresión puede durar semanas o meses. A partir de 3 semanas, a partir de 5 semanas, ya podemos decir muchas veces entonces que la persona está con una depresión bastante severa. Sintomatología es mucho más extensa en la depresión, o sea, tiene mucho más síntomas que lo que se manifiesta en la tristeza, que es solamente uno. Esto es importantísimo entonces manejar. Las causas, como ya decía anteriormente, la tristeza es una reacción normal de una persona por ciertas situaciones que se pueden desarrollar, pero que la persona lo puede manejar, la persona lo puede sobrellevar, esta situación de tristeza. Estos acontecimientos que muchas veces suceden, ciertos problemas. Mientras que la depresión puede tener causas físicas, como ya hablaba, somáticas o cognitivas. ¿Cómo puede darse? ¿Con qué intensidad? Nos dice, y es importantísimo tener en cuenta, quien sufre de depresión no vive, sobrevive. Entonces no debemos juzgar, no debemos muchas veces decir que no necesitamos ayuda, porque esto es una enfermedad bastante grave y que se da mucho más a partir de hace años prácticamente. Siempre se tuvo lo que es la depresión, pero ahora con mucho más auge, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser ese tratamiento? Nos dice que la depresión necesita un tratamiento específico, ayuda de profesionales por sobre todo del área, y que también es bueno manejar esta sintomatología, ¿verdad? Esta diferencia entre lo que es tristeza y depresión, que la tristeza suele desaparecer por sí misma. Entonces, es bueno manejar esa parte, que la tristeza desaparece. De repente puede ser que una semana esté así y a la siguiente semana yo esté súper feliz, esté súper bien, porque solamente fueron ciertas situaciones que se estuvieron manejando. En cambio, con la depresión, días, pueden ser semanas y meses que la persona esté con cierta sintomatología y no pueda sobrellevar esa situación. La persona no elige estar deprimida, eso es importante saber. La persona no puede manejar lo que está sintiendo, porque hay veces que se dice, no, pero ¿por qué si vos tenés toda una vida por delante, tenés padres que te quieren, tenés una casa? Pero la persona no elige estar enferma. Entonces debemos siempre eso respetar, debemos apoyar, debemos ayudar si estamos viendo compañeros, colegas o familiares que están con esa sintomatología o con esa situación. Y nuestra bibliografía dentro de lo que es la salud mental, tenemos la bibliografía de lo que es el criterio diagnóstico del CIE-10, en donde nos dice cómo se puede manifestar o cómo se puede desarrollar un episodio depresivo en las personas. Bueno, punto 1, el episodio depresivo debe durar al menos más de 2 semanas. Menos de 2 semanas, entonces vamos a considerar que es una tristeza que está por una situación en sí, la que está pasando esta persona. Luego tenemos el episodio que no es atribuible al abuso de sustancias psicoactivas o un trastorno mental orgánico. ¿Qué podría ser eso? Que la persona de repente que está con abuso de sustancias, ya sea del alcohol, ya sea de drogas, o no tiene diagnosticado un trastorno mental orgánico, entonces no podemos decir nosotros que está o no con depresión. O sea, las personas que están con el abuso de sustancias siempre tienen más tendencia a desarrollar una depresión. Las personas también que abusan de las drogas también tienen más probabilidad de sufrir depresión. Entonces debemos eso descartar
de los que estábamos anotando, ¿verdad? Y luego, por último, está el síndrome somático, que ya hablábamos, que es la somatización, es la parte del cuerpo, de lo que yo voy sintiendo, de lo que yo voy padeciendo. Y nos dice, algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. Habitualmente el síndrome somático se considera presente cuando coexisten al menos 4 o más de las siguientes características. A tener en cuenta entonces, pérdida importante del interés o la capacidad de disfrutar de las actividades que normalmente para nosotros eran placenteras. Ausencia de reacciones emocionales ante el acontecimiento que habitualmente provocan una respuesta. Despertarse a la mañana 2 o más horas antes de una hora habitual. Estamos durmiendo, de repente nos despertamos y ya no tenemos sueño. ¿Vale? Se nos fue prácticamente el sueño y ya no podemos dormir. O también puede darse un insomnio en absolutamente toda la noche, ¿verdad? No solamente esos despertares de repente por horas que se pueden dar, ¿verdad? Luego está el empeoramiento matutino del humor. No se le puede, así como ya decía, está bastante irritable esta persona, no se le puede hablar, está siempre triste, está decaído, está desganado. La presencia o el enlentecimiento motor o agitación. La persona prácticamente va caminando mucho más despacio, desganado, no quiere realizar muchas cosas o está bastante agitado, ¿verdad? Luego también está lo que es la pérdida marcada del apetito, como ya hablábamos, la pérdida de peso de al menos 5% en el último mes y la notable disminución del interés sexual. Esos son los criterios diagnósticos que nos presenta el CIE-10. A tener en cuenta, y esto está adaptado, como justamente bien lo dice, por la Organización Mundial de la Salud. Luego también debemos conocer cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5 para decir que estamos entrando o que en realidad está padeciendo la persona ya un episodio depresivo. Entonces es importante también manejar estos criterios diagnósticos según la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud que nos presenta el DSM-5. Nos dice 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es un estado de ánimo depresivo o 2 es la pérdida de interés o del placer. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Y me quedo aquí. Por eso decía que es importante que nosotros podamos psicoeducar, que podamos también ayudar, que podamos comunicar lo que estamos sintiendo, si estamos padeciendo, si estamos teniendo estos síntomas, que si vemos que alguien lo está teniendo, entonces también que podamos ayudar y decirle que pueda justamente acudir a los profesionales adecuados. Luego también está la disminución importante del interés o del placer por toda o casi todas las actividades, la mayor parte del día o casi todos los días. ¿Verdad? Y también esto inclusive lo puede observar un familiar o un amigo o el novio. De repente entonces podemos ver y podemos ayudarle a esta persona entonces si estamos viendo que está teniendo esta sintomatología. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución del apetito casi todos los días. Insomnio o hipersomnia casi todos los días también se da. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía también se puede dar. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, inapropiada prácticamente. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar muchas veces decisiones casi todos los días.
Pensamientos recurrentes de muerte. Como les decía, esto es fundamental para que podamos decir que estamos en un episodio depresivo, que estamos ante una persona deprimida. Hasta aquí, espero que te esté comprendiendo justamente la disertación. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Por sobre todo, el autocuidado y el manejo de la salud mental nos dice que son indispensables. Para mí, yo creo que como profesional de la salud del área de psicología, es importantísimo conocernos y manejar nuestra personalidad, qué grado de autoestima tiene este estudiante o este profesional, entonces para poder manejar ciertas situaciones. Dentro de lo que es el ámbito médico específicamente, el médico cuando se va a recibir hace lo que es el juramento hipocrático. ¿Por qué traigo a colación el tema del juramento hipocrático? Porque dice algo primordial que muchas veces se toman de esto los profesionales y hacen que dejen de quererse o dejen de tener el autocuidado o muchas veces dejen de valorarse como persona, como ser humano, que en realidad detrás de esa bata también está un ser humano que necesita ayuda, que necesita un tiempo para sí, de disfrute, de convivir, de relajarse y de sentirse bien, ¿verdad? ¿Qué dice justamente en el juramento hipocrático? Dice, asistiré a mi propia salud, bienestar y habilidades para brindar un cuidado del más alto nivel. Ahí empezamos, entonces, ¿verdad? Cuando se realiza el juramento hipocrático, de que la persona jura de servir a toda la ciudadanía en sí, pero muchas veces este estudiante, este profesional de la salud o nuestros familiares en sí, dejan de valorar el autocuidado, dejan de, muchas veces se dejan estar o se dejan en segundo plano, en segundo lugar, lo que es justamente su vida. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros podamos autocuidarnos, ¿verdad? Que nosotros podamos también manejar esas situaciones y que podamos darnos ese tiempo para nosotros mismos de disfrute también, ¿verdad? Por más de que exista alrededor nuestro muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes que se dan día a día, entonces lo primordial es que la persona pueda tener un autocuidado, pueda valorarse, pueda quererse y pueda realizar esas actividades que justamente lo va a ayudar también, ¿verdad? Esto no ocurre, ojo, esto no ocurre con las personas que ya están enfermas. Esto no ocurre. Entonces, cuando nosotros ya vemos ciertos signos o síntomas de alarma, nos tienen entonces llamar la atención y empezar a buscar ayuda y empezar a realizar también, empezar a cuidarnos, empezar a cuidar nuestra salud mental. Así como cuidamos nuestro cuerpo, así como de repente uno quiere verse lindo o linda, de repente entonces va al gimnasio, va al salón de belleza. Es así también que tenemos que tratar de cuidar nuestra salud mental. Es así que debemos cuidar nuestra salud mental para que también nosotros podamos ayudar a los demás, específicamente en el ámbito de la salud. Y como bien lo dice aquí, los médicos, después de todo, también necesitan atención. Asimismo, los médicos necesitan cuidado, necesitan atención, necesitan decir, bueno, yo necesito ayuda. Los estudiantes de la carrera de medicina necesitan decir, ya no puedo, no me puedo concentrar, profe, no puedo en realidad manejar mi vida de estudiante. Entonces, buscar ayuda, porque existen siempre profesionales, familiares, amigos, seres queridos que nos van a poder ayudar, que nos van a poder guiar para que uno pueda en realidad afrontar
y sobrellevar muchas situaciones. Lo importante es que no están solos, no estamos solos, y eso debemos tener en cuenta. También los médicos, dice acá, que muchas veces han sido heridos en el proceso mismo de aprender a sanar a los demás, lo que ya veníamos hablando, lo cual es muy trágico en muchos de los niveles, pues trabajan en un sistema donde prácticamente no se le da la importancia necesaria a la salud mental. Los proveedores de servicios médicos, del balance, existe una población que depende muchas veces de ese profesional de la salud para que pueda ser tratada y cuidada. Entonces se dejan de lado, ¿verdad? Entonces se debe definir el modelo del médico como Dios. Ese es otro punto importantísimo que se da muchísimo entre los estudiantes, que se le ve al médico como un Dios. Al estudiante ya lo que justamente pasa al cuarto o el quinto, y le dice que ya son dioses. Entonces ahí empieza justamente esa consigna en donde se ven como un ser superior que puede solucionar todo, que puede curar todo, que puede manejar absolutamente todo, pero muchas veces no ocurre eso. Muchas veces estando ya como estudiantes, entonces se puede dar muchas situaciones estresantes que no puede sobrellevar el estudiante y hace que pierda inclusive muchas veces el año, ¿verdad? Entonces, tratar de quitarnos esa consigna, tratar de quitarnos un poquitito eso y pedir ayuda en el caso que se necesite. Aquí muestra muy bien y nos dice, se debe reconocer que detrás del estetoscopio existe un ser humano. Existe una persona, existe alguien que necesita también quererse, cuidarse, manejar ciertas situaciones, tratar de no solamente lidiar con todo lo que muchas veces es estresante para uno, sino también, como voy a repetir muchas veces, el autocuidado, el cuidar nuestra salud mental. Como cuidamos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra salud mental. Muchos médicos han estado trabajando en este campo durante años. Muchos de repente no saben sobrellevar, dicen que de repente no necesitan un apoyo, que ellos pueden de repente medicarse, que ellos en realidad pueden manejar ciertas situaciones, que ellos nada más pueden afrontar sin pedir ayuda de otros profesionales. Dice que esto le debemos a muchas veces a nuestros pacientes. ¿Qué debemos? ¿Qué le debemos a esos pacientes o a esos futuros pacientes? El que podamos tener en nuestra salud biopsicosocial de una manera efectiva, para que podamos estar sanos mental y físicamente. Así como todos merecemos justamente tener una salud mental positiva, una salud mental que pueda tener un bienestar para todos nosotros, para todos nuestros familiares. Esto va a hacer que ese futuro médico o ese estudiante o prácticamente ese colega o ese médico le pueda tratar de una manera especial al paciente, le pueda tratar de una manera efectiva a ese paciente que viene al consultorio o que va en urgencias o que va a los hospitales. Entonces, si nosotros estamos bien mentalmente hablando, vamos a poder también entonces brindar muchas de las soluciones a los pacientes. ¿Y qué debemos hacer en los casos en que se nos presentan ciertas situaciones o vemos nosotros que estamos con alguna sintomatología? Se puede tratar a través de una asistencia psicológica. Existen profesionales del área de la salud, el psicólogo o la psicóloga, que va justamente a estar trabajando de una manera multidisciplinaria con el profesional psiquiatra, quien es la persona que justamente o el profesional que va a estar medicando en caso que la persona ya necesite medicación. Y otras terapias no médicas que pueden ser también
que le va a estar guiando o le va a estar facilitando ciertas técnicas el psicólogo, que podrían ser, por ejemplo, yoga, el caminar, el ir a trotar, en realidad, en realizar ciertas actividades placenteras o que nos gustan, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de cómo en realidad se va sintiendo este estudiante o este profesional. Entonces, para ver qué tipo de tratamiento se le va a realizar. Pero por sobre todo, es siempre pedir ayuda. ¿Cuáles podrían ser los tratamientos? El tratamiento puede ser psicológico o farmacológico. Psicológico nos dice que eso lo va a realizar la psicóloga en una terapia que puede ser cognitivo-conductual, ¿verdad? O puede ser otro tipo también de tratamiento, otro tipo de teoría lo puede utilizar en menor medida. La terapia psicológica interpersonal ha demostrado su eficacia con técnicas terapéuticas en el tratamiento de los diversos trastornos depresivos. El tratamiento psicológico, por sobre todo, tiene tres objetivos, que es el tratar la sintomatología de las personas, de ver qué tipo de rasgos presenta esta persona y sobre todo el aprendizaje, de que debemos aprender cuáles son esas estrategias para identificar nuestro problema específico y por sobre todo para prevenir las recaídas en el caso que ya el estudiante o el profesional ya esté con una depresión. Como les decía, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Tiene que sí o sí pasar por un tratamiento psicológico y por un tratamiento de un médico psiquiatra, que es lo que le va a estar facilitando ciertas medicaciones para que pueda ir normalizando su funcionamiento de esta persona en todo sentido, ¿verdad? Nos dice que los antidepresivos se agrupan en diferentes subtipos en función de sobre los neurotransmisores, ¿verdad? Esto va a ejercer entonces una acción sobre los neurotransmisores para que en realidad la persona se vaya sintiendo de una manera un poco mejor de acuerdo a la medicación que le va a estar dando justamente el médico psiquiatra. Nos dice también que de la gran variedad de antidepresivos existentes en el momento actual no es posible afirmar cuál de los antidepresivos es mucho mejor. O sea, va a depender, así como les decía, va a depender sobre todo de qué tipo de depresión o cómo ya está la persona justamente para que se le pueda dar un tratamiento efectivo. Nos dice que la eficacia es elevada, aproximadamente el 60% de los pacientes presentan una remisión completa de la clínica con el tratamiento farmacológico, con la ayuda también de las terapias psicológicas. Esto se puede dar de una administración cómoda, ¿verdad? Que puede ser habitualmente una vez al día. Muchas veces se le da en el caso que el paciente ya no pueda de repente, no pueda acordarse, así como estábamos hablando, que tiene falta de concentración, están los familiares que le van a estar facilitando su medicación. Los efectos secundarios nos dicen que son escasos y de poca intensidad. Entonces tenemos dos tipos de tratamiento, que puede ser el psicológico y el farmacológico. Si necesitas ayuda, búscala, no estás solo. Es importantísimo tener en cuenta esta imagen. No estamos solos, no están solos. Los estudiantes siempre están rodeados de sus docentes, de personas de repente que pueden ayudarle en todo momento. Inclusive si se cuenta con el área psicológica dentro de lo que es la institución educativa, entonces recurrir en esos casos a los profesionales psicólogos, o en el caso de repente existen en sanatorios privados. O sea que va a depender muchísimo de cómo se sienta esta persona, este estudiante, este profesional o este familiar. Entonces debemos psicoeducar, eso es lo primordial, debemos psicoeducar a toda la población. Si uno necesita ayuda, debe recurrir a los profesionales, debe comunicar lo que está padeciendo, debe hablar sobre el tema, tratar de exteriorizar, tratar de comunicar de una manera efectiva lo que estás sintiendo para que puedas entonces
sobrellevar y que puedas en realidad tratarte como se debe. Entonces, si necesitas ayuda, búscala, no estás solo. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya servido a las órdenes y nos vamos a estar viendo oportunamente. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar justamente participando también de esta videoconferencia. Muchas gracias.